El silencio entre ustedes dos es ensordecedor. Miras tu teléfono y crees que su silencio significa que te ha olvidado, que ha seguido adelante y que tú eres la única que sigue atrapada en el pasado. Pero te equivocas profundamente. Su orgullo le impide hablar, pero su subconsciente le obliga a actuar de formas que tú no puedes ver. Hay señales invisibles gritando que te echa de menos y que, en realidad, solo está esperando a que tú rompas el silencio. Quiero hablarte directamente. Sí, a ti, que probablemente has mirado tu teléfono 10, quizá 20 veces en la última hora. Sé exactamente cómo se siente esa presión en el pecho. No es solo tristeza, es un miedo ardiente y agotador. Esa sensación de vacío que te despierta a las 3 de la mañana, cuando todo está en silencio y tu mente empieza a girar con las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué está actuando como un extraño cuando ustedes dos tenían una conexión así? ¿Por qué mira mis historias 2 minutos después de que las suba, pero no es capaz de responder a un mensaje? ¿Fue todo una mentira? Estás experimentando lo que la psicología llama disonancia cognitiva emocional. Por un lado, tu memoria te dice que hubo amor, un vínculo. Por otro lado, la realidad de su silencio grita que no existes para él. Y esta contradicción es insoportable. Tu cerebro entra en modo de alerta máxima. Buscas señales donde no las hay. O aún peor, pasas por alto las que sí están, porque el dolor te ciega. Sé que te sientes humillada porque estás esperando. Te sientes menos valiosa porque parece que él tiene todo el poder mientras tú estás atrapada en la expectativa de un mensaje que nunca llega. Pero quiero decirte algo antes de que empecemos este viaje juntas. No estás loca y no estás exagerando. Tu reacción es la respuesta normal de un cerebro humano a la retirada repentina de afecto. Estás en un estado de abstinencia emocional, pero aquí es donde la mayoría de las mujeres comete un error crucial de interpretación. Un error que les impide avanzar o reconstruir la relación. Equiparan silencio con indiferencia. La mente dice, si quisiera estar conmigo, estaría aquí. Si no escribe, significa que no le importo. Esta lógica suena razonable, pero la psicología masculina y la neurobiología del vínculo cuentan otra historia. A menudo, el silencio de un hombre después de una ruptura o de una toma de distancia no es señal de olvido, sino de bloqueo. Es un mecanismo de defensa. Imagina por un momento que él no es esa persona fría y calculadora que tu miedo ha dibujado. Imagina que él también siente el vacío, pero ha construido un enorme muro de orgullo y miedo al rechazo. Te echa de menos. Su cerebro ansía tu rastro de dopamina, pero su ego grita una advertencia mortal. Si le escribes y ella te ignora o responde fría, vas a quedar como débil. Vas a perder tu dignidad. Entonces entra en lo que podríamos llamar modo de supervivencia pasivo-agresivo. No se va del todo porque perderte duele, pero tampoco se acerca porque el miedo al rechazo lo paraliza. Se queda en tu órbita, enviando señales de humo y esperando a que tú seas la valiente que abra la puerta de nuevo a su vida. Para él, esta es una estrategia de riesgo cero. Para ti, pura tortura. Hoy no vamos a hablar de trucos baratos para manipularlo. Eso no funciona a largo plazo y solo te hace daño a ti. Hoy iremos mucho más profundo. En los próximos minutos, analizaremos la mente de este hombre capa por capa. Entenderemos qué está pasando en sus circuitos neuronales que le hace comportarse de forma tan contradictoria. Te enseñaré a distinguir si un hombre realmente ha pasado página o si está gritando tu nombre en silencio a través de conductas sutiles. Hablaremos de biología, de evolución y de cómo el miedo paraliza al amor. Pero lo más importante es que, al final de este video, tendrás un mapa. Sabrás exactamente si deberías volver a abrir esta puerta con un pequeño gesto o cerrarla para siempre.
Transformaremos el miedo que sientes ahora en claridad, porque como siempre digo, entender significa alivio. Y hoy lo vas a entender todo. Estás lista para mirar detrás de su máscara. Pero aquí la mayoría de la gente comete un error que les impide avanzar. Intentan entender una reacción emocional solo desde la lógica. Intentas explicar con la razón por qué él no te escribe, como si estuviera sentado en un sofá haciendo una lista de pros y contras. Pero eso es imposible, porque en cuanto el corazón roto entra en la habitación, la lógica es la primera que se va. Para entender por qué él se comporta tan contradictorio, te mira pero no te habla, tenemos que dejar de hablar solo de emociones y empezar a hablar de anatomía. Necesito que me sigas al interior del cráneo humano, porque lo que está pasando dentro de él y dentro de ti es una tormenta eléctrica muy específica. Imagina el cerebro como una empresa con dos departamentos principales que deberían trabajar juntos, pero que, en tiempos de crisis, pelean por el control. En el piso de arriba, justo detrás de tu frente, se sienta la directora general, la corteza prefrontal. Es responsable de la lógica, la planificación, el control de impulsos y la empatía. Es la voz que te dice, si le escribo ahora, quizá parezca desesperada, mejor espero. O que a él le dice, debería ser lo bastante maduro como para decirle lo que siento. Es la voz de la razón. Pero en la planta baja, en la parte más antigua de nuestro cerebro, vive el jefe de seguridad, la amígdala. No entiende nada de lógica, de amor romántico ni de mensajes de texto. Su único trabajo es detectar peligro. Y aquí está la clave biológica. Para el cerebro humano, la exclusión social o la pérdida de un vínculo emocional no es una simple tristeza. Es una amenaza existencial. Hace miles de años, quedarte solo y ser expulsado de la tribu era muerte. Te comían o te congelabas. Por eso tu cerebro y el suyo reaccionan ante la separación emocional con la misma señal de pánico que si tuvieras un león delante. Entonces, ¿qué pasa en su cabeza cuando ustedes rompen o aparece este silencio? Su amígdala siente tu ausencia, percibe el vacío y hace sonar la alarma. Y esa alarma inunda su cerebro de cortisol. El cortisol, la hormona del estrés, tiene un efecto extraño y destructivo. Actúa como un supresor sobre la corteza prefrontal. Es decir, cuando el miedo o el estrés suben, la capacidad de pensar con claridad disminuye. Esto lleva a lo que se llama un secuestro amigdalino. Por eso él actúa tan contradictorio. Una parte de él, la parte lógica, sabe que te echa de menos, pero su sistema de alarma, la amígdala, grita que la cercanía es peligrosa. ¿Por qué? Porque la cercanía significa vulnerabilidad, porque significa arriesgarse a que tú digas que no. Y para un cerebro con un ego herido o temeroso, ese no se siente como una pequeña muerte. Hay otra estructura fascinante, el giro cingulado anterior. Estudios de neuroimagen han demostrado que esta área del cerebro se activa cuando sentimos dolor físico, como romperse una pierna, y de manera prácticamente igual cuando experimentamos dolor social o emocional. Esto significa que echar de menos a alguien literalmente duele. No es una metáfora. Sus circuitos de dolor están activos. Y ante ese dolor, los seres humanos tenemos dos reacciones básicas: lucha o huida. En la psicología masculina, moldeada tanto hormonal como socialmente, la reacción típica al dolor emocional rara vez es la expresión abierta, sino la evitación o la conducta distorsionada. Aquí entra en juego el llamado eje, hipotálamo, hipófisis, adrenal, el sistema que controla cómo respondemos al estrés. Cuando él siente el impulso de escribirte, su cuerpo se tensa, su corazón se acelera, el miedo sube. Para calmar ese miedo biológico, su cerebro busca un analgésico rápido. ¿Y cuál usa? Lo que hoy llamamos orbiting. Cuando él ve tus historias de Instagram, sucede algo insidioso,
casi ingenioso. Al ver tu imagen, su cerebro recibe una pequeña dosis de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Su cerebro dice: ahí está, sigue existiendo, no la he perdido del todo. Eso lo calma temporalmente. Pero como no te escribe, al mismo tiempo evita el pico de cortisol que desencadenaría el miedo al rechazo. Es un bucle de autoprotección neurobiológica. No es necesariamente un villano jugando contigo. Es un ser humano cuyo sistema defensivo ha tomado el mando y está bloqueando su capacidad de comportarse de forma madura. Su corteza prefrontal, esa parte que normalmente le permitiría simplemente coger el teléfono y hablar como un adulto, en ese momento no tiene señal, interferida por el ruido del miedo. Entender esto es el primer paso para dejar de interpretar su silencio como un ataque personal. No es que no te quiera, es que su miedo está gritando más fuerte que su amor. Su sistema biológico está en modo protección, y ahora que entendemos el mapa de su cerebro, tenemos que preguntarnos por qué este mecanismo defensivo es tan extremo en él. ¿De dónde viene este miedo paralizante? La respuesta no está en el presente, sino mucho más atrás en el pasado. Y aquí es donde se vuelve fascinante y liberador, porque dejarás de culparte. No estamos lidiando con un software del año 2025, sino con un hardware de la edad de piedra que todavía interpreta el amor como un asunto de supervivencia. Cuando miras a este hombre que te confunde, a esta persona que ve tus historias pero no te habla, puedes pensar que es inmaduro o cruel. Pero cuando quitamos las capas de juicio y miramos a través del lente de la psicología evolutiva y del desarrollo, vemos a un niño asustado en el cuerpo de un adulto. Para entender por qué huye o se queda congelado cuando la cercanía aparece o cuando una ruptura duele, tenemos que retroceder en el tiempo. Primero, miles de años atrás, al entorno donde nuestro cerebro se desarrolló. La vulnerabilidad masculina era peligrosa. Un hombre que mostrara miedo, duda o dependencia emocional durante la caza o la guerra tribal ponía en riesgo no solo su vida, sino la de todo el clan. La evolución favoreció a los hombres capaces de separar sus emociones, que sentían miedo, pero actuaban como si no lo tuvieran. Aquellos que procesaban su dolor en silencio para no parecer débiles. Biológicamente, muchos hombres están programados para responder al estrés emocional no con palabras, sino con retirada. Mientras que nosotras, al hablar, liberamos oxitocina, la hormona que calma y conecta, él busca protección en la soledad. Así que cuando se distancia, cuando se queda en ese silencio ambivalente, su biología está diciendo: retírate a la cueva, procesa esto solo, no muestres tu dolor o te harán daño. Es un mecanismo arcaico, pero sigue operando hoy en su inconsciente. Pero no se trata solo de evolución. Hay una capa mucho más personal y dolorosa: la infancia. Aquí entra en juego la teoría del apego, esencial para entender vuestra dinámica. Casi todos los adultos que juegan a te miro pero no te toco, tienen un estilo de apego evitativo o desorganizado, y eso se desarrolla muy pronto. Imagina a un niño pequeño. Este niño tiene necesidades emocionales, quiere cercanía, afirmación, consuelo. Cuando sus cuidadores, padres u otros, no respondieron a esas necesidades, reaccionaron fríos o incluso lo rechazaron, el cerebro del niño tuvo que tomar una decisión drástica para sobrevivir. Aprendió una lección amarga: si muestro mis necesidades, duele o me ignoran. Así que las apago. No debo necesitar a nadie. Debo ser autosuficiente. Ese niño crece y se convierte en el hombre que tienes delante ahora. Un hombre que anhela amor, porque todos los mamíferos lo hacen, pero que ha aprendido a asociar la intimidad profunda con peligro. Cuando tú te acercas o la relación se vuelve seria, o después de una ruptura, cuando el dolor se vuelve demasiado grande, su viejo sistema de alarma se activa.
Su sistema nervioso dice: cuidado, si te abres, te van a hacer daño. Si pides reconectar, te rechazarán igual que entonces. Y entonces desarrolla esta estrategia de orbiting, estas señales silenciosas. Es la solución de compromiso perfecta para un estilo de apego evitativo. Mirar tus historias o darle like a una foto antigua es su manera de mantener la conexión, porque te necesita, pero desde una distancia segura, porque te teme. Es como si se acercara a una fogata para sentir el calor, pero manteniéndose lejos para no quemarse. No está roto, no es un monstruo, está adaptado, sobreadaptado, a una infancia en la que la vulnerabilidad era peligrosa. Su cerebro aprendió a sobrevivir suprimiendo emociones y actuando desde las sombras. El problema es que la estrategia que le salvó de niño, ahora, de adulto, está destruyendo su alegría de vivir y la tuya. Tú interpretas su silencio como «ya no me quiere». Pero si pudieras ver sus escáneres cerebrales y su historia de vida, reconocerías que su silencio es, en realidad, un grito reprimido. Es su manera de decir: quiero estar ahí, pero no tengo herramientas internas, ni seguridad dentro de mí, para cruzar este puente sin sentir que voy a morir en el intento. Entender esto es crucial para liberarte de la culpa. No es porque tú no seas suficiente o porque no merezcas amor. Estás lidiando con alguien que aún lleva una armadura oxidada de 30 años que ya no sabe cómo quitarse. Y este conocimiento lo cambia todo, porque dejas de verlo como el verdugo y empiezas a reconocer que está luchando una guerra interna que ni él mismo comprende del todo. Pero la sociedad no nos enseña esto. Nos vende una mentira romántica que ahora debemos desenmascarar. Vivimos en una cultura que ha simplificado tanto el amor que lo ha convertido en una caricatura. Probablemente ya sentiste el muro de hormigón de los mitos sociales cuando compartiste tu desesperación con amigas o buscaste respuestas en Internet. El mito más peligroso, la frase que se repite como un mantra y que ha hecho más daño a la psicología moderna que ninguna otra, es: si quisiera, lo haría. La conoces bien. Si quisiera hablar contigo, lo haría. Si de verdad te amara, movería montañas. Si no lo hace, significa que no le importas. Estas palabras suenan firmes, casi liberadoras. Dan la impresión de verdad absoluta. Pero desde la perspectiva de la neurociencia clínica, es una simplificación brutal. Decir «si quisiera, lo haría» asume que un ser humano es una máquina perfectamente racional en la que cada deseo se convierte automáticamente en acción. Pero ya hemos visto que eso es sencillamente falso. Es como decirle a alguien con agorafobia: si quisieras salir, simplemente saldrías. Esa persona quiere, pero su amígdala la mantiene atrapada en el umbral de la puerta. Del mismo modo, tu ex o ese hombre que sigue orbitándote puede sentir realmente el deseo de contactarte. El anhelo está, la dopamina está, pero el miedo, la vergüenza o las heridas antiguas lo bloquean. Si crees ciegamente el «si quisiera, lo haría», ignoras la complejidad de la mente humana. Interpretas su parálisis como indiferencia, cuando a menudo no es más que pánico. La segunda gran confusión de nuestra sociedad del postureo feliz es la tiranía del pensamiento positivo. Tienes que ser fuerte, vibrar alto, no pienses en él, distráete. Estos son los consejos que escuchas por todas partes. La idea famosa de «un clavo saca otro clavo». Pero, ¿qué pasa en tu cerebro cuando te obligas a no pensar en algo? El llamado efecto rebote o proceso irónico. Según Wegner, si ahora te digo, no pienses en un oso blanco, ¿qué aparece inmediatamente en tu mente? Exacto, un oso blanco. Así que cuando intentas suprimir tu dolor o el recuerdo de él, obligándote a aparentar felicidad, tu cerebro tiene que trabajar el doble. Una parte busca el pensamiento para bloquearlo, y así lo trae una y otra vez a tu conciencia. El resultado,
Te obsesionas. Luchar contra el dolor con distracción es como intentar apagar un fuego con gasolina. Lo único que logras es que tu sistema de atención se enfoque todavía más en su ausencia. El tercer error es la estrategia de háztela difícil. Muchos supuestos expertos en seducción aconsejan, si él te ignora, ignóralo el doble. Actúa fría. Finge que eres feliz sin él. Pero cuidado, si estás tratando con un hombre que, como hemos visto, tiene un estilo de apego evitativo y miedo al rechazo, con esa táctica solo conseguirás lo contrario. Confirmas sus miedos internos. Su mente recelosa dice, ¿ves? Hice bien en no acercarme. Ella es fría, no es segura. Mejor me mantengo lejos. Este ajedrez emocional destruye la confianza. Convierte una relación que quizás se habría podido salvar con honestidad y vulnerabilidad en una guerra fría donde ambos pierden. Vivimos en lo que Zygmunt Bauman llamó sociedad líquida, un mundo de vínculos fugaces, amores de usar y tirar. Cuando algo se rompe, la gente lo tira en lugar de repararlo. Y tú sufres porque tu biología anhela un amor sólido, fiable, en un mundo que te vende reemplazabilidad. Te frustras porque empiezas a evaluar el amor con lógica de mercado, oferta y demanda. Si no me escribe, yo sigo con mi vida. Pero el amor no es una mercancía, es una necesidad de supervivencia. Por eso debes parar ahora. Deja de creer a estos estrategas de guerra que te dicen que endurezcas el corazón. La dureza no trae paz, solo amargura. El camino no está ni en la indiferencia fingida, ni en la obsesión reprimida. El camino está en el entendimiento. Estás tratando con una persona bloqueada, y las reglas sociales habituales no aplican aquí. Tal vez ahora te preguntas, vale, entiendo que no debo jugar juegos, sé que tiene miedo, pero entonces, ¿qué hago? ¿Espero para siempre? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Para mostrarte la diferencia entre un caso perdido y un bloqueo emocional que puede sanar, quiero contarte una historia real, la historia de Laura y Marcos. Laura llegó a mi consulta completamente desesperada. Llevaban 3 meses separados, no porque el amor hubiera desaparecido, sino porque la comunicación se había roto. Esas discusiones interminables, sin sentido, que escalan hasta que uno dice, me voy, y el otro por orgullo, responde, pues vete. Durante 3 meses, Marcos fue un fantasma digital. Laura, desesperada, me enseñaba su teléfono. Mire, me decía, subo una historia a las 10:00 y a las 10:01 él ya la ha visto. Siempre el primero. Pero si le escribo por algo organizativo, tarda 3 días en responder y contesta frío. Si me odia, ¿por qué me mira? Me está torturando. Laura siguió obediente los consejos de sus amigas. Ignóralo. Finge que eres feliz. Sube fotos de fiesta. Así que Laura convirtió su perfil de Instagram en un escenario de felicidad falsa. Fiestas, sonrisas, viajes, todo fachada. En realidad, lloraba en los baños de esas discotecas. Lo que Laura no sabía, y que solo salió a la luz mucho después, cuando Marcos por fin estuvo listo para asistir a una sesión conjunta, era lo que realmente ocurría al otro lado de la pantalla. Marcos no estaba torturando a Laura. Marcos estaba en pánico. Me confesó. Doctor, la extrañaba tanto que me dolía físicamente. Pero cada vez que entraba a su perfil, buscando alguna grieta por la que pudiera acercarme, veía esas fotos. Ella radiante, feliz, rodeada de gente. Mi cerebro lo interpretaba como, se acabó, te superó, está mejor sin ti. Si ahora le escribes que la extrañas, se va a reír de ti. Hace tiempo que está fuera de tu alcance. ¿Ves la tragedia de la mala comunicación? Él veía sus historias, ese signo silencioso y compulsivo de un guardián, porque era su única forma de sentirse cerca de ella, sin arriesgarse al rechazo. Pero la falsa felicidad que Laura mostraba hacía explotar su miedo al rechazo, y él se replegaba más en su cueva. Laura,
que lo veía mirando sus historias pero callando, pensaba que era un psicópata frío y duplicaba su propio juego de indiferencia. Un círculo vicioso de autodestrucción mutua. Ambos esperaban que el otro diera el primer paso, mientras colocaban minas emocionales en el camino que hacían imposible cualquier acercamiento. El punto de inflexión llegó un martes cualquiera por la noche. Laura estaba agotada. En sesión me dijo: «Ya está, hoy lo bloqueo. No puedo seguir viendo su nombre en las visualizaciones de mis historias si él no forma parte de mi vida. Esta esperanza me está matando». Estaba a un clic de borrarlo para siempre, una decisión que habría cambiado la vida de ambos. Pero le pedí que probara un último experimento, un experimento de vulnerabilidad calculada. Le dije: «Laura, antes de bloquearlo, vamos a comprobar si su silencio es indiferencia o miedo. Bajemos el puente levadizo solo un poquito». Le pedí que subiera una historia, pero no de fiestas ni de felicidad falsa, una auténtica. Un atardecer melancólico con una canción que significara algo para los dos. Sin texto, solo música e imagen. Una señal de humo honesta. ¿Qué pasó? Marcos vio la historia, pero esta vez la imagen no gritaba: «Estoy feliz sin ti». Susurraba: «Me acuerdo de nosotros». La música activó su hipocampo, el centro de la memoria emocional. Este pequeño gesto de vulnerabilidad desactivó su amígdala. La amenaza disminuyó, y con ello recuperó permiso interno para sentir. 10 minutos después, el móvil de Laura vibró. No era una declaración de amor ni un gran gesto, solo una reacción, un emoji triste. Pero ese emoji era la llave. Era el mensaje no dicho de Marcos. «A mí también me duele». Laura, en lugar de hacerse la fría, simplemente respondió: «A mí también». Y la presa se rompió. Esa noche hablaron 4 horas. Se dijeron todo lo que el orgullo había silenciado durante 90 días. Lloraron, explicaron, entendieron. Marcos admitió que había escrito un mensaje de «Te echo de menos» más de 50 veces, pero nunca lo envió, hasta que ella, sin querer, le dio permiso con esa canción. Hoy están juntos de nuevo, pero estuvieron a un clic de perderse para siempre. Y este es el punto que debes entender. La sanación no ocurre a través de juegos, sino a través de consciencia. Cuando dejas de interpretar sus acciones a través del lente de tu miedo y comienzas a verlas con compasión, sin abandonarte a ti misma, todo cambia. Te das cuenta de que no tienes que luchar para que te amen y de que la verdadera cercanía solo es posible cuando una de las dos personas tiene el coraje de ser vulnerable. A veces, un solo impulso honesto y silencioso es suficiente para derribar un muro que 1000 palabras no lograron romper. Pero incluso si esa persona nunca regresa, queda la realización más importante. Has aprendido a sentir sin perderte en lo que sientes. No suprimiste el dolor, sino que lo entendiste, y con ello reclamaste tu poder interno. Porque, al final, la verdadera sanación no es que él vuelva a llamar a tu puerta, sino que tú sigas adelante sin él, con el corazón abierto, pero las heridas curadas. El silencio que antes te destruía se convierte en el lugar donde te encuentras contigo misma.